Dice así: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Oramos. Padre, háblanos hoy. Te pido que bendigas a tu iglesia con tu Espíritu Santo usando tu texto, lo que tú inspiraste, para producir cambios en nuestra vida, Señor. Que no sea un domingo más, que no sea una predicación más, que realmente nos ayudes a tener convicción, no una convicción de domingo, una convicción que cambie para siempre nuestras vidas. Hazlo para tu gloria y por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un rey diferente. Y vamos a estar viendo desde el 12 hasta el 26. Sí, ahora leímos desde el 23 hasta el 26. Pero bueno, nada se quiero poner en contexto. María ungió a Jesús en Betania, si recuerdas, y ya estamos por ahí del viernes sábado, y esto ya va a ocurrir el domingo, ¿sí? El domingo de entrada triunfal que se le conoce. Y ese es uno de esas porciones, hay varias porciones, donde Juan conecta con los otros evangelios. Los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman evangelios sinópticos. Y estos evangelios básicamente cuentan los mismos eventos desde diferentes perspectivas. A veces es casi lo mismo que están diciendo, alguno cuenta alguna cosa extra, otro. Y Juan es un evangelio diferente, que no siempre coincide o que tiene otro tipo de intención, de propósito y de estilo. Pero también Juan nos cuenta cosas que tienen eco en los otros evangelios. Y la entrada triunfal es uno que va a aparecer en los otros evangelios, ¿sí? Así que esto lo puedes ver con más detalle. La Pascua. Inicia la Pascua, la semana de la Pascua. Y en la Pascua quiero que sepas que iban todos los judíos que habían en el mundo conocido. Y por mundo me refiero a que muchos gentiles se volvían prosélitos, aunque los judíos son son una nación y hay una nación judía étnica. También había los judíos como religión. Entonces muchos gentiles, gente de África, gente de otros lugares de Asia, de Europa, podían hacerse judíos, se hacían prosélitos. ¿Y qué es lo que hacían? Juraban o hacían votos con Dios, iban a adorar, se circuncidaban, etc. Entonces, aquí se llenaba de todos los judíos, Jerusalén se llenaba de todos los judíos en todas partes. Josefo, un historiador importante, dice que llegaban hasta 2.700.000 judíos en Jerusalén. Hay quienes dicen que Josefo exagera, pero por mucho que exagere, estamos hablando de que más de 1 millón, sí, o 2 millones quizá. Imagínate esa cantidad de personas reuniéndose en un solo sitio, que tampoco es que esté tan gigante, pero era una fiesta muy grande. Es la celebración más importante, de celebración nacional y celebración religiosa. Dice, al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. ¿Cuántos serán muchos? No podemos saber y solo podemos especular, pero muchos probablemente eran muchos, ¿sí? Mucha gente. De los que habían ido a la fiesta se enteraron que Jesús se dirigía a Jerusalén. Y si tú recuerdas, muchos de estos se habían enterado de que Jesús había resucitado a Lázaro. Y el Sanedrín, de hecho, tenía un problema y un asunto de que cada vez más gente se enteraba que Lázaro había resucitado. Entonces tenemos un problema aquí de que esta noticia se está corriendo, un hombre resucita muertos. Y es una locura pensar en eso. Entonces mucha gente ha estado escuchando de Jesús. Y en la Pascua había algo, y es la conmemoración de la libertad de la esclavitud de Egipto. Entonces,
Uno de los principales temas de conversación en la Pascua solía ser la liberación del yugo extranjero romano. Celebran que un día fueron libres de Egipto, entonces en los corazones de ellos siempre estaba el tema de nos gustaría ser libres de Roma. Quiero que recuerdes que el pueblo de Israel, después de ser cautivo por Babilonia, nunca fue libre, sobre todo en estos momentos. Fue Babilonia por ahí del 600, luego fue Persia quien gobernó sobre Israel, aunque ya pudieron regresar a Jerusalén. Ya seguían estando bajo el poder de Persia. Tenían que pagar impuestos, ellos mandaban, ellos gobernaban, aunque podían mandar de ciertos gobernantes. Luego fue Grecia, ¿sí? Y luego fue Roma. Y en este momento sigue Roma bajo el poder, siguen bajo el poder de Roma. Y ellos obviamente tienen un tema, que pagan impuestos muy caros, sufren, maltrato, no son libres, aunque parezcan ser libres. Entonces está la Pascua y obviamente ese es un tema candente, pero se está sonando de un libertador, alguien que ha afirmado ser el Mesías. Y todo el mundo cuando le dicen del Mesías y en la Pascua se junta este fervor de quizá ya llegó el libertador que se nos prometió, alguien que nos va a liberar de la esclavitud. Y entonces, después de lo de Lázaro, pues todavía hay más fervor. Parece que por fin el sueño se hará realidad. Así que tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Quiero que entiendas que esto no tuvo que necesariamente ser algo que se organizó. Oye, viene Jesús. Es como digo, en mi iglesia, por ejemplo, siempre era el domingo de entrada triunfal en Semana Santa y ya sabía todo el mundo que tenía que ir vestido de blanco y tenía que llevar pañuelos, ¿no? Y ya cantabas en las alturas, Hosana, bendito el que viene. Si no fuiste Pentecostés, te perdiste de lo máximo, sí, padrísimo. Pero se organizaba, vaya. Pero para ellos es algo natural. ¿Por qué? Porque naturalmente así es como reaccionaban. Oye, viene el libertador, no es que tienen que decir, oye, ¿qué hacemos? Y si cortamos palmeras, no. Ellos en su mente, viene un libertador, van a recibir a un rey victorioso. En su tradición está cortar. De hecho, en Levítico mencionaba que esa era una manera en que ellos iban a agradecer. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, dice Hendrickson, que el agitar las ramas de palma era la manifestación del gozo, de la victoria, del sentimiento de que ahora en adelante todo va a ser mejor. Cuando Simón Macabeo, que es como si fuera, no sé, el Miguel Hidalgo de los judíos, los macabeos, entró en Jerusalén en forma triunfal, se relata, dice que entró con aclamaciones y ramas de palma, con arpas, címbalos y cítaras, con himnos y cantos, porque un gran enemigo había sido vencido y expulsado de Israel. Cuando su hermano Judas Macabeo derrotó a los sirios, se dice que llevando tirsos, ramas verdes y palmas, entonaban himnos. Entonces era algo normal, sostener en la mano estas ramas y agitarlo era una forma en que Israel naturalmente manifestaba su gozo durante la fiesta de los tabernáculos. Y por supuesto aquí están haciendo esto en señal de ¿qué? De regocijo y de triunfo, porque por fin la victoria ha llegado. Si Jesús resucitó a alguien que había estado 4 días en la tumba, él podía vencer el yugo de los romanos. La esperanza era real. La esperanza era real. Y hemos hablado aquí de las expectativas equivocadas del pueblo judío y cómo éstas les jugaron en contra. ¿Te acuerdas cuando supieron que Jesús, al multiplicar los alimentos que hicieron, le seguían? Y Jesús una vez les dijo, ustedes solo me siguen porque vienen por su desayuno. Y la gente pues lo abandonaba. ¿No me quieres dar? Pues me voy. Y entonces eso siempre les jugó en contra, como
yo pensaba que eras diferente. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba en ellos ser satisfechos de sus necesidades. Y esto es normal, ¿eh? Esto no está bien, pero es normal. Y nos pasa, pasa siempre que se elige a un nuevo gobernante, ¿no? En cualquier parte, por ejemplo, en Venezuela, hace poco, usted podrán recordar la euforia que hubo, porque al parecer que había un libertador, ¿no? Había un personaje que se levantó y todo el pueblo salió a celebrar con él porque sentían que estaba cerca de la libertad, del yugo en el que ellos están. Y bueno, parece ser que no funcionó tan bien finalmente, ¿no? Pasó ahora en Estados Unidos, ¿no? Toda esta gente que tenía un odio hacia Donald Trump salieron a celebrar a Biden. O sea, por fin llegó la solución, por fin alguien que sí, y esto. Y en México pasa cada 6 años. Recuerdo cuando nos liberamos de la opresión del PRI cuando ganó el PAN, ¿no? ¡Wow! Todos sí. Y cada 6 años, lo que pasa es que cambian los grupos que lo ven de esa manera. Un gran grupo ve como, ahora sí, ahora sí. Y es parte de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades insatisfechas. Por eso es que la estrategia política siempre va a ser sencilla, ofrecer. Y eso pasa, va a pasar en cualquier lugar, de cualquier parte del mundo. Ofrecer, algunos sí van a dar, otros no van a dar, pero si te ofrezco lo que estás pidiendo, ¿sabes? Eso es mercadotecnia. Te ofrezco lo que estás pidiendo, obviamente. Y aquí pasa eso, es un gobernante. Quiero que lo veas desde el enfoque político. Es un gobernante que viene a resolver mis problemas. No me importa cuáles son digamos, sus convicciones, no me importa qué es lo que ha dicho. Él me viene a liberar. Él me viene a liberar. Quizás algunos ven como Jesús quien nos va a sacar de la pobreza, porque realmente había mucha pobreza, como quien les va a dar mejores condiciones, porque ellos pagaban muchos impuestos, sufrían mucho maltrato. Ellos añoraban esos tiempos de prosperidad, esos tiempos donde el templo, aunque ahorita es un templo gigante, pero donde el templo se veía ahí la presencia de Dios. Solo queda en el pasado, como la viejita del Titanic, ¿no? Ahora solo vive en mi memoria, así lo veían. La viejita, Rose. A diferencia de otras ocasiones que querían como levantar a Jesús y él rechazaba eso porque era como una especie de falsa euforia, Jesús ahora no rechaza el recibimiento y la adoración. Es la Pascua, el momento ha llegado. Si esto pasaba hace 6 meses, Jesús no llegaba vivo a la Pascua. Pero ahora dice, ok, Jesús conoce los corazones. De hecho, hay una parte de la Biblia donde cuenta que Jesús llegó a Jerusalén y vio a Jerusalén y lloró por Jerusalén. Porque él sabía, si supieras lo que es para tu paz. Pero ellos no lo sabían. Él conoce, o sea, a él no lo van a chamaquear. A él no le engañan las lágrimas de cocodrilo. A él no le engaña el falso júbilo. Él sabe, pero hace su acto, su declaración. Soy el Rey, soy el Mesías. Ya no hay secretos. Aquí está mi anuncio. Soy el Mesías. ¿Cómo lo anuncia? Cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, que es que el Mesías habría de entrar en un burrito. Ahora, cuando entra un burrito, él está diciendo, soy el Mesías, algo que los fariseos iban a tener muy claro, cuando están diciendo Hosana, porque dicen, bendito el Rey de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa salva ahora. Era una declaración que se le hacía al rey. Entonces él está diciendo, soy el rey.
Pero también de alguna manera ahí está implícita la idea de que soy un rey diferente, porque no vengo en un caballo. Y algo que los judíos no cacharon, o la mayoría no captó, es que el Mesías siempre fue anunciado como un Mesías sufriente. En Isaías 53 estaba claro, no iba a haber belleza en él, iba a ser rechazado por las personas, abatido por Dios, lo iban a tener por abatido por Dios. No se iba a hallar belleza en él. Iba a entrar en un burrito, una señal de yo no soy este rey que entra en un caballo y con carros, con carruajes. No, yo entro en esta palabra pollino, que es una palabra muy Reina Valera, y todos dicen, no es un burrito, pastor, es un pollino. ¿Cuándo en tu vida le has dicho pollino a algo tú, pues? Solo porque lo dice ahí. Un pollino es un burrito joven, un burro joven, vaya, chiquito, como si fuera un pony, pues, pero burrito. Y quiero que veas esto, o sea, ya que sea un burro, ya es como que quita 2 rayitas de prestigio, ¿no? Un burro, o sea, un caballo. En el Apocalipsis viene en un caballo, ¿eh? ¿Has visto esos caballos así imponentes? Que tú dices, wow, qué caballo, ¿no? Como el caballo de Gandalf en El Señor de los Anillos, que tú dices, wow, qué caballo. ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre, ¿no? Se me fue el nombre. Pues imagínate que va a venir Jesús en el Apocalipsis. Wow, qué caballo va a venir. Pero ahora es un burro, pero no un burro, un burrito. Y entonces imagínate la escena un poco, esa disonancia que debió haber causado en las personas. Es el rey, es el Mesías, pero Jesús viene así como chaparrito. Y Él lo hace intencionalmente. Y la verdad es que lo pienso, me da un poco de risa, pero de esa risa que se convierte como en, quiero llorar. Porque es Jesús siendo humilde. Y Jesús diciéndonos algo, susurrándole algo a la gente que la gente no logra cachar. Ahora, este clamor, esta ebullición, esta euforia es contagiosa. Ray dice, no hay nada tan contagioso como el clamor popular. Entre el Hosana y el crucifícale solo hubieron unos cuantos días. Y están los clásicos que escuchas que hacen bulla y te pones a gritar. ¿Y qué pasa? Pues no sé. Veía yo un youtuber famoso de México que se parece a este Maluma, ¿no? Y se parece, entonces dijo, voy a hacer algo. Me voy a vestir como Maluma. Llama a un cuate y le dice, oye, tú ve así como guarura. Y otro cuate dice, tú vas a andar con una cámara. Entonces literal se fue a Puebla, se puso por ahí y entonces está como el guarura, se baja de un carro, el otro tomándole fotos y grita a uno, y un palero ahí le grita, ¿no? ¡Maluma! Y entonces todos, ¡Maluma! Y no sabes, ¿eh? Pobre gente. Se pasó de lanza. Multitudes, tomándose foto con él. Pasó todo el día tomándose fotos de la gente persiguiendo, ya sabes, las clásicas ridículas, llorando así de, Maluma, siempre soñé con tomarme una foto. Y ese cuate así muere. Y es esto, es como, haz bulla, otro grita, la gente sigue. Y eso creo que pasó mucho también, porque no todos conocían a Jesús, pero fue algo muy grande. Tan grande que fue incontenible. ¿Sabes qué? Esta semana tiene que morir. Ya se está saliendo de control. Jesús se encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Es interesante, ¿no?, que ni siquiera sus discípulos cacharon la idea. Y es normal. Pero Jesús está declarando ahí, no solo soy el rey de los judíos,
sino está diciendo, soy el rey del mundo. Y me encanta la transición que hace Juan aquí, porque de hecho eso es lo que dicen. Dice la gente, el 17, 12, 17. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Perdón por lo que dije de ridícula, ¿sabes? Yo también lo he hecho con... No, yo he sido ridículo, sí. Sí, digo porque pensé quizás en mi hija un día, Justin Bieber, ay, Justin Bieber. No, no le diría ridícula a mi hija. Sí, sí, claro. Perdón. Como que el filtro pastoral se cortó un momento ahí y puede pasar, ¿no? La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, seguía difundiendo la noticia, ¿sabes? Es que se está saliendo de control. Seguía difundiendo la noticia. ¿Y sabes cuál es? Eso tiene un impacto, una relevancia histórica. Que el tema de Jesús, aunque fue un tema tan local, en un lugar tan chiquito como Israel, tan pequeño como Jerusalén, es una religión global hoy. Porque esto fue imposible de parar. Tú puedes sepultar una secta. El tema es que la historia hoy sigue teniendo registros y registros y cada vez hay más manuscritos. Hay más de 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento, es decir, registros históricos reales que cuentan estas cosas. Que nosotros la tenemos como una Biblia y vemos la Biblia como un libro religioso. Pero no, quiero que entiendas que los historiadores encuentran estos y son documentos reales escritos en el papel de ese tiempo, cercanos a la fecha de los hechos que están contando. Y es esto, ¿sabes qué? Es que era demasiado grande. ¿Y sabes qué va a ser todavía más grande? Que este Jesús habría de resucitar. Y no se apareció a una persona, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, se apareció a más de 500 personas. Y ese testimonio, esta gente, yo lo vi, se fue. Ya no era yo vi a Lázaro, ahora es yo vi a Jesús resucitar de entre los muertos, ascender. Y por eso es que hasta el día de hoy estamos aquí, porque ese es el testimonio, Jesús resucitó, Jesús resucitó. Muchos se habían enterado de la señal realizada por Jesús. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. ¿Cómo así? Haciendo nada, pues. Lo que están diciendo ahí entre líneas es, tenemos que matarlo. Tenemos que matar a ese hombre. Y quiero que entiendas las implicaciones de estar pensando en asesinato. Asesinato. Tenemos que matar a ese hombre. Y no lo mencionan, ¿sabes? Lo mencionó Caifás de una manera bonita, poética. Es mejor que perezca un hombre y que no perezca todo el pueblo. Y ahora aquí entre líneas, creo que no se atreven, son unos cobardes. Digan lo que quieren hacer, vamos a matarlo. Así no vamos a lograr nada. Y mira lo que dicen, miren cómo lo sigue todo el mundo. Y esta es una muestra, es una frase que se llama hipérbole, que es como una exageración, para enfatizar, todo el mundo se refiere mucha gente, porque los aztecas no lo seguían, ¿estamos de acuerdo? Pero es todo el mundo, ¿sabes qué? Todo el mundo que se entera de esa historia sigue a Jesús. Se va a salir de control esto. Y tú dices, oye, pero ¿qué tan de control se iba a salir? Tan de control que el emperador romano, el César de su momento, que era Nerón, sus enemigos principales fueron Pedro y Pablo. Y el enemigo principal de Roma fueron los cristianos. A ese punto llegó, era lo que ellos querían evitar, que llegara arriba, que se asustaran, que pensaran que había una insurrección de los judíos, que se iban a querer dar un golpe de Estado, se querían liberar, una independencia. Pero ya era demasiado tarde.
Ahora, este mundo entero, me encanta que esto que Juan decide integrarlo, esto que dijeron los fariseos, porque de una manera hace eco en lo que viene después. Quiero que entiendas que en la fiesta de la Pascua, como te dije, llegaba gente de todo el mundo, ciertamente. Porque era una fiesta casi mundial, podemos decir. Donde estamos hablando de cientos de miles, probablemente más de 1 millón. Como te dije, Josefo, que es un historiador respetado, dice que habían más de 2 millones. Es una locura, ¿sabes? 2 millones de personas. Es demasiada gente en Jerusalén. Entonces hay de todo ahí. Hay de todo. Por eso luego vas a ver cómo hay, por ejemplo, un etíope. Y en este caso hay unos griegos que están ahí. Hay unos griegos. Entre los que se habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos, dice el 20. Subido es subir a Jerusalén porque estaba en un monte alto. Sí, eso lo vemos siempre en los salmos. Israel o bajar de Jerusalén. Siempre tú vas a leer en la Biblia, subieron a Jerusalén y es porque, y bajar era irte de Jerusalén. Entonces subieron a adorar a algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Puede ser que porque Felipe era el más griego de ellos, quizás el idioma, no sé. Y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. ¿Sí? Los griegos están pidiendo ver a Jesús. Y esa es una manera en que la Biblia relata a Jesús. Es el rey del mundo. No solo el rey de los judíos. Porque aquí estos griegos representan a los gentiles, a los extranjeros. Y sabes que los griegos tenían un tema, que ellos, su cosmovisión, su forma de ver el mundo era pues toda la idea helenista, toda la filosofía. Y era un laberinto de filosofías. Y es un laberinto sin salida. La sabiduría tiende a hacer eso. Si no tienes las respuestas, es un loop infinito. Es como un hámster dando vueltas. No vas a llegar a ningún lado. Cada vez te haces más y más y más preguntas. Preguntas sin respuestas. Y es por eso que muchos sabios pues empiezan a rayar en la locura. Y muchos sabios están viviendo en la desesperanza, en el sinsentido de la vida. ¿Sí? Y estos griegos tienen toda esa cosmovisión, entonces quieren ver a Jesús. ¿Por qué querrían ver a Jesús? Quizás quieren respuestas, respuestas que sus líderes, sus filósofos no han podido dar. Juan, lo vimos al inicio de nuestra serie hace toda una vida, no sé ni cuánto tiempo fue que iniciamos Juan, estamos en Sindeu. Juan nos relata el verbo era Dios. Y cuando Juan, te recuerdo, Juan usa la palabra verbo, era porque los griegos entendían que detrás de todos, trascendente a nosotros, existía el verbo. Y el verbo era el que controlaba todas las cosas. Y Juan usa esa figura filosófica de los griegos y dicen, el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo se hizo carne. Y esto es los griegos yendo al verbo. Quizá es la respuesta a todas sus preguntas. Queremos ver a Jesús. Ahora, Jesús les contestó algo interesante. No sabemos si esto ya fue directamente a los griegos o fue directamente, esto que vamos a leer ahorita, a los discípulos, ¿no? Pero parece ser que podríamos considerar que es una respuesta general a ellos. ¿Y qué contesta Jesús? Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¡Wow! Ha llegado la hora. Y con esto, quiero que sepas, ya lo habíamos hecho, pero es como si estuviéramos inaugurando la semana de pasión. Ha llegado la hora. Tú dices, falta mucho de Juan. Eso es lo fascinante de Juan, que se va a enganchar el resto de su libro en esta última semana. Y no solo en esta última semana,
sino en un día. Casi nos va a contar minuto a minuto lo que ocurrió en el día de la Pascua, desde el aposento alto, la oración de Jesús por sus discípulos, por supuesto, la muerte de Jesús. Dice, ha llegado la hora. Antes no, ahora sí. Es el tiempo designado. Comienza el sufrimiento. Comienza el sufrimiento. En otras palabras está diciendo, estoy camino a mi glorificación. A lo más importante que va a ocurrir jamás en la historia de la humanidad, que es Dios muriendo por nosotros. Y mira lo que dice Jesús, es como si rompiera todo este triunfalismo de ser rey, todo está bien, hasta los griegos quieren verte, y es como si rompiera de golpe cualquier insinuación de falsas expectativas, griegos. Acuérdate, dice Pablo, iba a decir que los judíos piden señales y los griegos pedían sabiduría. Y Jesús y el Evangelio iba a ser poder de Dios, sabiduría de Dios. Y dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Soy un rey diferente, está diciendo. No es como tú esperas probablemente. Y quiero que quede claro. Mi camino a la gloria es a través de la muerte, a través del sufrimiento. Y ¿sabes qué? Voy a dar mucho fruto, incluyendo griegos, incluyendo latinos, que ni pintamos nada, en ese momento. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Y casi como haciendo eco de lo que Pedro iba a proponer. En su momento Pedro iba a proponer, ¿sabes qué? O propuso más bien, no vayas a la muerte. Pero Jesús está diciendo, si me quedo ahora en toda esta fiesta, en todo este show que se armó, y voy, y ¿sabes qué? Jesús puede salir y nada más saludar. La gente se va a volver loca, Jesús. Pasó ahora con Lionel Messi, ¿no? Fue a París y como en los días, hay un video así que relata pues, hasta dónde llega la idolatría futbolera, de las cuales yo soy el primero, nada, no te creas. Pero él se asoma en la ventana, y nada más se asoma por una ventana y hace así, con lo poco carismático que puede ser él, porque no se le da mucho como la gente, y hace así como, y toda la gente se enloquece, no puede ser, nos saludó. Jesús podría entrar en ese show, ¿Sabes qué? Se siente bonito que te quieran, se siente bonito que te celebren, qué padrísimo que te canten. ¿Cómo voy a preferir que me escupan, que me humillen, que me abandonen? La fiesta es bonita, pero no va por ahí. Si hago eso, si trato de ser visto por estas personas que quieren vislumbrar a un rey a su medida, voy a ser una semilla en una bolsa y no en el suelo. Así lo decía John Piper. Y no serán salvos, ni los judíos, ni los griegos. Pero si voy y muero, voy a dar mucho fruto. Los griegos y los judíos y nosotros seremos salvos. Entonces lo aclara, ¿saben qué? La única forma, y esta es la figura de la semilla que por supuesto se echaba, muere la semilla, germina y produce una cosecha. Y esto justo lo está diciendo en la fiesta de la cosecha, porque todas estas fiestas coincidían, vaya. Dios lo tenía muy claro, tiene que morir esa semilla. Y la única forma de dar fruto es la muerte. Y luego dice algo que puede ser un paralelismo de lo que acaba de decir, pero eso es más dirigido hacia sus discípulos, hacia ti y hacia mí. El que se apega a su vida, la pierde.
En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Y el que se apega a su vida, la pierde. Quien quiera servirme debe seguirme, dice. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y quien me sirva, mi Padre lo honrará. Entonces aquí nos está hablando y nos recuerda, porque se nos había olvidado, estamos tan distraídos en tantas cosas, y está todo, hay muchas cosas que atender, y a lo mejor algunos de ustedes están pasando una etapa muy bonita de sus vidas, otros quizás no tanto, otros están resolviendo esto, otros están por recibir algo. Todos estamos así como una dinámica y cada quien tiene su propia historia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos con un bebé nuevo en casa y pues eso que así tiene todo nuestro enfoque, nuestros hijos, la iglesia. Tú puedes decir, hay quien quizá acaba de comprarse un carro, hay quien quizás acaba de comprarse una casa, hay quien quizás está enfermo, quien tiene un problema. Y viene Jesús a recordarnos el Evangelio y dice, el que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Y nos empieza a hablar de que su camino es infinitamente glorioso, pero que su camino es difícil. Es difícil. Ser cristiano es difícil. Mateo 7:14, la puerta es estrecha, el camino es difícil, el camino que lleva a la vida. Y dice, y los que lo encuentran o encuentran esta puerta son pocos. Dijo en Mateo 7, hay un camino ancho, hay cualquiera, ahí está cómodo, pero hay un camino muy estrecho, hay una puerta angosta, pocos entran ahí. El cristianismo se oferta a todos, pero no es para todos, es para pocos. Y nuestro deseo muchas veces como iglesia es hacer el cristianismo cada vez más políticamente correcto, cada vez es más amable, cada vez es más fácil. Y sí, es fácil en cuanto a que Dios nos da el poder y el querer hacer, el que el Espíritu Santo nos lleva, y que aquí tenemos muchas más cosas de las que tenemos allá afuera. No me malentiendas. Pero es difícil para nuestra carne. No es amigo de nuestra carne. No es amigo del pecado. Y nosotros sí nos gusta ser amigos del pecado. Entonces cuando viene Jesús, dice Juan, el mismo Juan, el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. O almas adúlteras. O almas adúlteras. Es como casarse. Decirle que sí a una persona es renunciar al resto. El tema es que en el cristianismo nosotros tenemos tantas personas, véase personas, tantos afectos, tantos ídolos, que viene Jesús y dice, soy exclusivo, te quiero para mí solo. Y eso es lo que lo hace complicado, incómodo. Dice, la semilla debe morir, dijo Jesús. Ok, eso está complicado, ¿no? ¿Estás de acuerdo que está complicado? Pero es difícil, pero es glorioso. ¿Por qué? Porque si muere, da mucho fruto. Quiero que entiendas que hay algo que se pierde, pero hay algo mayor que se gana. Y aquí es un tema de sabiduría para poder entender que de alguna manera esto es como inversión. Hay algo que se pierde,
pero hay algo mayor que se gana y es una inversión segura. Dice, si amamos o si nos apegamos, como dice la NBI, a nuestra vida, la perderemos, dice. Eso está difícil. Yo amo mi vida, pues. A mí no me pidas esto, eso está difícil. Pero ¿qué es más glorioso? Que si aborrecemos nuestra vida, ¿cuál va a ser el resultado? La conservamos para vida eterna. Entonces, la inversión, vamos a ponerle la inversión es darle a Dios los próximos 50 años de tu vida. ¿Cuál es el retorno? Millones y millones y millones y millones de años. Es un buen retorno, ¿no? Está increíble. Pero tú dices, oye, pero es que yo vivo en el aquí y el ahora. No me hables de millones de años. Yo ahorita tengo algunos temas. Eso nos hace ver un poco tontos desde la perspectiva de la eternidad, ¿no? No queremos esperar. Es como nos dice, ¿sabes qué? Puedes tener esto en 2 meses, gratis, o puedes tenerlo ahora a tal precio. Tú dices, yo lo quiero ahora. Entonces estás dispuesto a pagar y a perder. Nos pasa. Luego dice, si alguno quiere servirme, debe seguirme. ¿A dónde? ¿Y a dónde va Jesús? Al Calvario. Va al Calvario. ¿Pero a dónde más va a ir Jesús después? A la gloria. Entonces, la puerta para la vida eterna, la puerta para la gloria, es decir, lo que decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía él. No hay otro, mira, el camino ancho está más cómodo. Aquí están todos mis gustos, mis afectos, aquí está mi comodidad, aquí está un domingo quedándome en mi casa de fiesta, aquí está no congregarme. El jueves la escucho, la predicación, mientras lavo trastes. Con que escuche 2 predicaciones, aquí está en el camino ancho, con que escuche 2 predicaciones al mes, con eso yo creo que me mantengo ahí de panzazo en el cielo. Paso, no me van a dar una mansión, como a los que se congregan, ustedes tienen una mansión seguramente, pero me van a dar un cuartito, y un cuartito en el cielo es mejor que una mansión en el infierno, ¿no? Entonces, con eso la llevo. En el camino ancho está, pues voy a disfrutar a mis hijos ahora, luego veremos qué pasa, ¿no? Ya cuando sean grandes, pues ya, otra cosa será. Pero voy a disfrutar mientras no saben pecar mucho. En el camino ancho está, es que esa película dicen que tiene escenas sexuales muy fuertes, pero se ve buenísima. La dirigió mi director favorito. ¿Por qué le metieron escenas fuertes? Yo la quiero ver, la voy a ver. En el camino ancho está no renunciar nunca a nada de eso. Veo lo que sea, escucho lo que sea, no cuido mis ojos, no cuido mis oídos. El camino ancho es súper cómodo, ¿sabes? O sea, si me preguntas, es más, digamos, amable, amigable con mi carne. Con el Adrián que no hizo su devocional, camino ancho, dámelo. No me pongas a mí camino estrecho si no hice mi devocional hoy. El que quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, hijo, de servir a Dios,
¿Qué implica? ¿Qué implica servir a Dios? Compromiso, ¿no? Fidelidad, buen testimonio. Ahora no sé si estoy listo para servir. Bueno, de lo que te pierdes, porque a quien le sirve, ¿qué dice? Mi Padre lo honrará. Imagínate cómo honra el Padre. Cómo honra el Padre. ¿Y sabes qué es lo absurdo de todo esto? Es que de por medio está que si no sirves a Dios, sirves a otra cosa. Ese es el punto. Y Jesús lo iba a aclarar. Por eso dice, el que se apega a su vida, es decir, el que prefiere dedicarse a su propia vida, la pierde. Pero el que me dedica a su vida, la gana. Mi Padre lo honra, le va mejor. No es fácil, pero es glorioso. Y aplica a cualquier decisión y proyecto que podamos tener como familia, como iglesia, lo que les decía al inicio. Es difícil hacer iglesia en pandemia, es difícil hacer iglesia con pocos recursos, es difícil hacer iglesia con quizás poca experiencia o pocas habilidades de gestión de personas. Sí, pero es glorioso. Implica renunciar a descanso, implica venir más temprano a la iglesia 1 hora. Sí. ¿Te va a costar servir en algún ministerio? Pues probablemente te va a costar 1 hora al mes extra que vayas a tener que llegar temprano, preparar algo en casa. Los maestros de Kicks lo saben, es preparar algo en casa. Ahorita es como grabarse, es traer los cables, es conectar esto. Es pagar, cuesta, pero lo que recibimos es mayor. Es una inversión con un gran retorno. Pero el que ama su vida presente de tal forma que es incapaz de renunciar a algo por amor a su alma, lo va a perder todo. Esta es como una ley inquebrantable. Dijo Jesús, Marcos 8. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O Mateo 10, 37 al 39 dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, dice. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Es un recordatorio necesario. Jesús no es un accesorio en tu vida, algo que tienes ahí como para cuando haga falta, para cuando estemos en crisis, para cuando estemos en problemas. Jesús no es el bombero que viene a ayudarme cuando tengo problemas matrimoniales. Jesús es la base de mi matrimonio. Y sabes, es fuertísimo, porque el que no quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Pasaba siempre, digo, sigue pasando, ¿no? Pero los que conocen iglesia lo sabrán, ¿no? Siempre teníamos a estas personas que eran todólogos en la iglesia, que estaban chambeando y que padrísimo, hasta que llegó su peor maldición, casarse. Y maldición no es porque sea una maldición, sino por cómo lo veían ellos. Y pues ya no, y Pablo tenía razón, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, dice a los Corintios,
Pero el que es casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Pero luego viene una mayor destrucción a su vida de servicio y dedicación a la iglesia. Lo peor que le puede pasar a un ser humano que ama a Dios y que ama a la iglesia y que sirve a la iglesia es embarazarse. No lo volvemos a ver hasta como en 10 años que ya regresan, ya los hijos están grandes, ¡ay! Y añoranza. Uy, ¿cómo no? Esta persona, ¿cómo sirvió en la iglesia? Pero como ya su hijo, pues 10 años, yo creo que ya más o menos puede llegar el niño, pues ya me desocupé, Dios, ahora sí, tú vas a ser de nuevo mi prioridad. Pasa, pasa. Nos pasa todo el tiempo hay algo que ocupa el lugar de Dios. Es que cuando pase esto, es que cuando se resuelva esto, y sabes, a Dios lo dejamos como si 1000 cosas funcionan en mi vida, pues sí, Dios, sí Dios, entiende que es un caos lo que estoy experimentando ahora. El trabajo, no hay nada más absurdo y que más nos exhibe como de verdad necios que renunciar a Dios por el trabajo. Y siempre es con la mentira de, es que es la respuesta de Dios. Sí sabes que el diablo también te puede emplear, ¿no? Y que hay trabajos que van a ser una maldición. Y tú dices, no, pues es que entiende que, ok. Y mira, de verdad, si tú me vienes a decir, oye, fíjate que pasa esto, entonces yo sé que cuentas conmigo, pero ahorita no, yo te voy a decir, ok, voy a orar por ti. Yo no te voy a decir que digas que no, porque tú ya dijiste que no a Dios. Solo me vienes a avisar. Pero si me preguntas algo, no cometas ese error en tu vida. No sabes cuánta gente he visto perecer, porque precisamente como un perro nos pusieron la chuleta y el diablo nos hizo así y la lanzó lejos de Dios y de la iglesia. Y allá fuimos nosotros y lo agarramos y entonces Dios es el bombero. ¿Qué onda? Qué gusto escuchar de ti. No, ¿cómo está, pastor? Bien, bien. Y casi como, a ver, ¿qué quieres? ¿Cuál es el problema, pues? No, fíjese que tengo este problema. Con mucho gusto, ¿eh? No quiero que escuches esto y te vaya a dar penita pedirme ayuda. No, con mucho gusto. Yo he estado ahí, ¿sabes? Yo soy eso. Yo también soy un pecador. Y también he formado parte de esta realidad. Pero es como, ¿y qué pasa? ¿Dios le resuelve el problema? Casi me daría gusto, ya se resolvió tu problema, casi un abrazo de despedida. Nos vemos para la próxima crisis. No se despiden, pues. Me da penita decirles, ya se resolvió, ya sé la mecánica del ser humano. De verdad, nos reímos, pero todos alguna vez quizá hemos estado ahí. Paremos con eso. Jesús nos está diciendo, si tú pierdes tu vida, ¿a qué tienes que renunciar? Y te digo algo, honestamente, a la mayoría de nosotros Dios nos lo va a pedir morir por Él, literalmente. Dios probablemente no te va a pedir ir a Afganistán a predicar. Porque muchos dicen, es que morir por Él. Papá, empieza levantándote el domingo temprano para congregarte. Empieza con eso. Ya unos ya dicen, es que yo no tengo el llamado de ser misionero. No, tienes el llamado para empezar de leer tu Biblia un día a la semana, aunque sea. Tú ya te quieres ir a las misiones y tendemos, y esa es nuestra carne justificando. No, es demasiado. ¿Qué está pidiendo de mí, pastor? Voy a servir y ahora, ¿y quién le va a dar de comer a mis hijos? ¿Y ahora cómo voy a vivir, pastor?
O sea, ya no puedo ver nada en la televisión, pastor. Ya no puedo. No, papá, esa es tu carne. No te estoy pidiendo eso. Y Dios no te va a pedir eso, ¿sabes? Puede ser que alguno se lo pida, pero son llamados específicos. Dios no te va a pedir algo que tú no puedas darle. ¿Y sabes qué pide Dios de ti? Tu vida. Y en tu vida incluye todo lo que tienes. Y sabes, Dios pide tu matrimonio. Dale tu matrimonio a Él. ¿Cómo crees que va a estar tu matrimonio si se lo entregas? ¿Mejor o peor? Y sabes, una tontería absurda también es, ¿sabes qué? Es que no, ahorita lo que requiere prioridad es mi matrimonio. Como el meme, no lo sé, Rick. Parece falso, ¿no? Sí. Y lo que más necesita tu matrimonio, sí, está bien que salgan al cine, sí, vete al café, sí, yo soy promotor de eso, pero no siembres en la carne ni en tus esfuerzos, porque sabes algo. O sea, pon cualquier revista, el príncipe Harry, seguramente tiene un bonito matrimonio, no tiene a Dios. O sea, si quieres tener un buen matrimonio, ok, adelante, ¿sabes? Yo tengo vecinos que yo digo, qué bonito matrimonio tienen. O sea, tampoco estoy diciendo que te tienes que agarrar de los pelos y... No, pero es una mentira. Y ya basta de engañarnos, ya paremos con esa mentira. Si vamos a pecar, pequemos ya pues honestamente. Dejemos de tirar cuentos. Tus hijos, entrégaselos a Dios. ¿Tú crees que no los puede cuidar? Él, tus finanzas. Dejas al que es dueño del oro y la plata para que algo más te dé el oro y la plata. Y no es fácil la dinámica, ¿eh? El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. El camino es estrecho, pero sabes, está lleno de promesas y tú puedes decir, tan feo es el cristianismo. No, todas las promesas están en los que viven en su voluntad. Por eso te digo, es la mejor inversión. Es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor que puedes hacer por tu vida, por los tuyos, por quienes amas. Y en el peor de los casos, puede ser que el mundo, y probablemente nos dirigimos a una realidad donde el mundo cada vez va a rechazar más el cristianismo, donde, no seamos honrados. Yo como pastor estoy consciente de esa realidad, que cada vez mi trabajo va a ser más incómodo, no solo para ustedes probablemente, sino para el mundo. Voy a ser menos querido. Yo tengo grandes amigos de la secundaria, de la prepa, que yo digo, difícilmente esta persona me aceptaría ahora en su círculo, y se siente feíto, ¿no? Porque yo digo, me encantaría ser parte de ese círculo, pero soy el pastor, ¿no? Y sé que cada vez va a ser más difícil con una agenda quizás progresista que tiene el mundo, la iglesia cada vez va a ser más rechazada y todo eso, pero sabes, es más glorioso lo que nos espera. Si tenemos que perder el ser políticamente correctos, si en vez de ser 150 como probablemente éramos, vamos a ser 100, 80, lo que sea que se tenga que perder, pero no renunciar a dar nuestra vida por el Evangelio y a poner nuestro prestigio por el Evangelio. Porque si le servimos, el Padre nos honra. Y sabes, ¿cómo sabes que no te vas a morir mañana? Y planeaste, hiciste, y como vemos en la Biblia, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y dónde quedará todo lo que has acumulado? Damos por sentado que el que nos da la vida, nos va a seguir dando la vida para seguir viviéndola lejos de Él. Nos alejamos del que nos puede ayudar a librarla del COVID para librarla del COVID.
Nos alejamos del que nos va a ayudar financieramente para estar bien financieramente. Nos alejamos del que va a bendecir nuestro matrimonio para estar bien matrimonialmente. Alejamos a nuestros hijos del que puede bendecir a nuestros hijos para que nuestros hijos estén bien. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! De verdad, es que yo digo, de verdad, si somos, sí, así somos. Y hoy Jesús nos viene a recordar esto, en toda esta euforia de Él es el Rey, sí, Él es el Rey, pero no se nos olvide que es un Rey distinto y que el camino a su gloria y a su reino implica perder cosas y renunciar a cosas, pero implica ganar más, cosas más gloriosas, honra de parte de Él, vida eterna, esperanza, promesas y promesas que están ahí para los que tomen la decisión correcta de ir por el camino estrecho y pasar por la puerta angosta. Para los que digan, mi vida y lo que amo no es más importante que Dios. Y así Dios va a bendecir mi vida. Oramos para que el Señor nos ayude a ver a Jesús de esta manera. A este Jesús que dio su vida por nosotros, a este Jesús que fue a la cruz